Vamos a charlar entonces con la señora Liz de Prante, así como yo les estaba adelantando desde Ajetrapar. Señora Liz, ¿cómo está? Mónica le saluda de PS. ¿Cómo estás, Mónica? ¿Cómo estás? Un gusto. Igualmente, gracias por su tiempo. Queríamos charlar justamente sobre este tema de los presuntos audios, todo lo que tiene que ver en un contexto casi resumido de lo que está ocurriendo. La ciudadanía ya hace más de una semana está empapada y conectada con este tema del paro, de los camioneros, de la solicitud de la ley. Si nos puede comentar, por favor, desde Ajetrapar, ¿Qué, cuál es la qué? postura, ¿verdad? Y Ah, también le damos espacio para que usted pueda hablar sobre este tema del audio, ¿verdad? audio, ¿a cuál audio te estarías refiriendo? ¿Me podés aclarar? Justamente en el que en realidad son afirmaciones, ¿verdad? De Sixto Pereira, donde pedía que no se levanten las movilizaciones de los camioneros, ¿verdad? Hasta que Sí. se apruebe la ley de fletes. Es como instar, ¿verdad? Instar a ¿Dónde que eso cae? continúe. Sí. Me gustaría realmente luego dar una explicación Ujú. acerca de ese hecho, ¿verdad? Nosotros mismos estuvimos compartiendo todo el contenido de la reunión, porque ese audio fue en una reunión dentro del Parlamento, en la cual estaba participando el propio ministro del Interior, y estábamos nosotros justamente pidiendo consejos, estábamos pidiendo permiso, recomendaciones de cómo llevar adelante la movilización, ¿verdad? Ujú. Porque entiéndase que el derecho a peticionar a las autoridades está en la Constitución, Sí, el derecho a manifestarse también, así es. pero nuestra situación de hecho es un poquito más distinta a todas las otras movilizaciones. Por ejemplo, las amas de casa se manifiestan con sus ollas, los campesinos con sus herramientas, las maestras con sus libros, sus carteles, lo que fuere. Ujú. Y nuestro caso era un poquito medio raro porque teníamos que manifestarnos con los camiones, ¿verdad? Claro. Y recibimos la orientación y el respaldo del ministro. Él nos dijo: mientras no se violenten derechos de terceros, mientras no se, digamos, impida el aprovisionamiento, mientras comuniquemos a las autoridades policiales, a las autoridades del Ministerio Público también los puntos donde se están realizando esas movilizaciones, entonces no tendríamos problema, incluso tendríamos el respaldo de todas las autoridades. Y posterior a eso entramos a escuchar a varios senadores hablando del proceso que nos esperaba, si estábamos conscientes de que iba a ser largo, de que había que estudiar, de que había que ver los resultados, de que íbamos a estar interactuando con diversos actores y Ujú. todas esas cuestiones propias de lo que hace a un proceso. Es la primera vez que estamos pidiendo una ley, y ahí fue cuando le hicieron la pregunta de que si es o no conveniente hacer una movilización así, o si solamente vamos a estar esperando el resultado. Y entonces el senador se adelantó y dijo, hizo la acotación que ustedes escucharon, la parte que se transmitió, Ujú. ¿verdad? No es ningún secreto, de hecho celebramos de que nosotros, por ejemplo, habemos grupos de los diversos partidos, ¿verdad? Ujú. El que presentó el proyecto, el que firmó, el que inició la petición fue un colorado, el presidente del Senado, nada Ujú. más que él, ¿verdad? Sí. Significó un apoyo extraordinario. Y después tuvimos apoyo del sector liberal, del sector de patriaquería, del sector también de esta gente de Sisto Pereira, que es Frente Guazú, tengo entendido, ¿verdad? Yo no manejo mucho lo que es la política partidaria en sí, ni la competencia dentro de diferentes órganos, pero para nosotros fue una ilusión que estén todos, ¿entendés? Y que Claro. despierte una curiosidad en nuestro tema. Ujú. Por ahí empezamos, ¿verdad? Y no sé, se malinterpretó porque hay un sector que representa mucho a los grandes empresarios, a los grandes intereses. No quiero calificar de realmente cuál es la intención en el mercado, pero nosotros le llamamos los grandes, ¿verdad? Porque Ujú. no sabemos, no vemos el rostro de ellos, Claro. y ese sector aparentemente es el que estuvo tratando de tergiversar nuestra posición desde un principio, Ujú. amén de la necesidad y los años y la justificación que tenemos. Tengo una consulta justamente sobre ese punto, porque habrá leído y habrá escuchado
Y a veces personas cercanas hacen llegar a los oídos, ¿verdad? En este caso a ustedes, ¿verdad? Como una asociación, justamente un comentario que se lee mucho y es reiterativo en redes sociales. ¿Por qué en este momento sucedió esta situación? ¿Por qué se agudizó de repente la manera del reclamo y no tiempo atrás, no en otro momento? Es como que llamó la atención eso y muchas personas directamente, yo le digo lo que leo en redes sociales, que creo que es uno de Sí, los termómetros más interesantes hoy día a nivel social, sí, ¿verdad? sí. Donde mencionaban y decían, en toda la pandemia no aparecieron y de repente ahora aparecen. O tiempo atrás tampoco y de repente ahora sucede. ¿Qué respuesta le podría dar a las personas que tienen esa opinión? Bueno, sería importante en principio, ¿verdad? Para dar a entender tanto a la ciudadanía como a toda la gente que se merecen todo nuestro respeto, es justamente el primer punto de la ley, la exposición de motivos. Ujú, De ahí, entendiendo la exposición de motivos de esta ley, entenderían un poquito el por qué se dan estas circunstancias en este momento, ¿verdad? ujú, Eh, la exposición de motivos habla del derecho a la libertad, ¿verdad? ujú, Del derecho a la libertad que es cercenada cuando nosotros, los transportistas de cargas, no estamos pudiendo negociar en igualdad de condiciones nuestros costos, nuestros precios, y el ejercicio de ese derecho y de esa garantía estamos llevando adelante desde el 2006, 2007, 2011, 2009 a 2016, o sea, cada año una movilización. No sé si me entienden. sí. Esa movilización nunca paró, porque cada vez que termina el pico más alto de la zafra, los costos bajan y prácticamente ya nosotros no recibimos ni siquiera lo que cuesta trasladar el producto, ¿verdad? Ni el combustible, la mano de obra apenas te cubre, no te cubren ya el peaje, no te cubre ya tu gasto administrativo, no podemos crecer, o sea, de hecho, tremendo es todo, ¿verdad? Y desde el 2016-17 hasta el 2018 estábamos teniendo un decrecimiento de más o menos 3-4 puntos por ciento en la utilidad. Cobramos antes un 13%, después 11, después 9, después 7, 6 y al poco tiempo, ahora por eso se extrañaron y actuaron los parlamentarios, porque los números y las liquidaciones que les mostramos son a pérdida. Entonces, y partió de ahí. ¿Cuándo se agudizan? Porque no sabemos, no entendemos nosotros por qué regla de tres prácticamente se aprovecha el tope de la pandemia para expoliar más a este sector. Y encima de todo se inicia una propaganda de que va a volver a entrar el Bitren. O sea, que van a entrar trenes brasileros a llevar todo el producto y que nosotros vamos a quedarnos en la calle. Eso fue el motivo por el cual explotó todo este tema, ¿verdad? Pero fue una cadena, se hizo en enero una movilización hacia un lado del país, en febrero otro, en marzo, en mayo otro, y hace cuestión de 2 meses le dimos justamente 72 horas para que se acerquen a conversar con nosotros en los puntos donde ya nos estábamos movilizando. No desaparecieron los camiones de la ruta, ¿verdad? Y en ese interín nadie se acercó. Y en todas las redes reclamamos. En todas las redes reclamamos por qué no se acercaron, y ya desesperados, en un momento dado sucede el milagro de que alguien consigue el nexo dentro del Parlamento y empezamos a volver a hacer lobby ya con un proyecto que se había trabajado desde el 2012, ¿verdad? Un proyecto inicial donde se establecieron algunas reglas, unas tablas y algunos puntos del servicio. En la UGP se hizo eso, y con ese proyecto anterior se trabajó un poquito más, se pulió en base a la recomendación de los asesores de la Cámara, ¿verdad? Y se presentó. Y no es una cuestión de porque nosotros queremos justo ahora que hace frío, estamos en la calle. Imagínense, Claro. todo el tema no tiene nada que ver con ningún tipo de interés político, ¿verdad? Es pura coincidencia.
Ese Entendemos. nomás es el tema. Claro, de hecho el contexto político siempre va a estar marcado tanto por la primera persona que les dé cierta apertura o que les dé la mano, que se acerquen, así como usted mencionaba al principio de nuestra conversación. Lo contenido ciertamente, entre comillas, como podríamos llamar, a cómo se sentían ustedes cuando justamente referentes políticos o parlamentarios se acercaban para poder hacerse saber, ¿verdad?, de la situación de ustedes, poder tomar conocimiento y ver de qué manera poder asistirlos o ayudarlos también, ¿verdad? Pero como yo Sí, le digo, la ciudadanía, como también usted entenderá, y lógicamente como ciudadana hablando ya, todos al final, sufrimos siempre situaciones que ciertamente nos van afectando económicamente y también en el tema de la libertad últimamente, porque si bien en esta pandemia donde estuvimos cercenados justamente nuestro desplazamiento y demás, cuando vemos este tipo de situaciones o ciertas afirmaciones de algunos referentes, algunas personas a quienes se les da algún tipo de espacio a nivel periodístico, micrófono, se puede radio, sospechar un prensa, poco cualquier cosa. claro, se tiende a escuchar eso, uno se queda con eso que escuchó, con la afirmación y lógicamente de allí empieza a hacer sus comentarios. Sí, yo te puedo, o sea, que lo que yo quiero que hay varios sectores del país que no mastican del todo nuestra problemática, porque el camionero siempre fue sufrido y murió su problemática aún a pesar de que ha tenido que estar manifestándose año tras año por lo mismo. En un principio nos manifestábamos como chiflados, ¿verdad? Porque supuestamente no se sabía ni quiénes éramos, ni qué número éramos, ¿verdad? Después, en un momento dado, nos dicen, ustedes tienen que hacer asociación o hablar en conjunto, como alineación, para que se les haga caso. Hicimos pim, pam, pum, salió el primer decreto con Nicanor Duarte Frutos. Ese decreto se ataca de inconstitucional, por supuesto los grandes tuvieron para pagar el costo de lo que significa una inconstitucionalidad contra todo el país, y aguantamos, mordimos eso, nos sentamos, al año siguiente volver a negociar, trabajábamos con lo que sea, todo con un acuerdo, otro acuerdo, y los acuerdos no se cumplían nunca, porque nuestros clientes, nosotros no les vemos el rostro, ¿verdad? Entonces, esa problemática llegó a su punto final de que si la ciudadanía tuvo que morder una pandemia resguardándose en su casa, tratando de cuidarse en lo máximo del bicho feo, ¿saben lo que hicieron los camioneros? Los camioneros no paramos, fuimos los que sostuvimos todo, esa comida, esa leche, ese combustible, ese medicamento, todo, hasta los enfermos. Yo les cuento que tuvimos que, para traer productos de la Argentina, tenían que hacerse 3 hisopados pagados por los conductores en todo el trayecto para entrar y salir del país. Lo mismo pasaba con el Brasil. Imagínense esos hisopados a costa del bolsillo del conductor. Nadie nos cubrió esos costos y todo eso mordimos. Y tuvimos que organizar inclusive nosotros así como venían los paraguayos que eran traídos por la gente de inmigración, que eran traídos a meterse en cuarentena en los cuarteles, Sí, en en los los albergues. hoteles. Nosotros tuvimos que alquilar una casa y equiparla como en 2 lugares, uno en Ciudad del Este y otro acá cerca de Falcón. Y ahí le teníamos y en rotación a nuestros choferes porque ellos llegamos a tener infectados, pero gracias a Dios no tuvimos gente que murió. Claro. O sea que en realidad tuvimos que morder todo eso y pasar todo eso, o sea que y nunca nos quejamos, pero cuando llega el momento de la zafra y esa zafra, en el pico de la zafra no te pagan el costo operativo y después baja. No sé, en realidad eso para nosotros fue una necesidad muy acuciante el tener que manifestarnos. Y otra vez luchamos porque la prensa, la sociedad, la gente, los vecinos, las autoridades no entienden lo que pasa acá y mucho nos costó instalar el problema en la sociedad. Ahora estamos contentos porque la gente nos va entendiendo y ojalá y se encuentre la solución. Esa es nuestra posición, para no volver a causar el mismo daño y el mismo problema año tras año.
Señora Liz, ¿cuál es el panorama actualmente? Porque se emitió también ya un decreto presidencial. ¿Cómo se encuentran ahora? ¿Cuál es la situación en la que están? ¿Es favorable ya para ustedes? ¿Se logró en algún porcentaje lo que esperaban? ¿Falta? ¿Cuál es la situación? Bueno, voy a trasladar la problemática al ámbito político un poquitito, ¿verdad? Ujú, Político nacional, no ujú. político partidario. En el ámbito político nacional tenemos a la DINATRAN, que es el ente regulador del sistema de transporte de carga en el Paraguay. Sí. Esta institución no funciona. No funciona por muchas razones. De hecho, están sentados como su consejo varios representantes de cualquier órgano del Estado, menos nosotros. Estamos con un solo representante ahí. No tienen el recurso necesario, no tienen la atribución de, digamos, de aplicar sanciones a la gente que nos hace daño, que desde afuera, que no son transportistas y nos hacen daño. Y una serie de cuestiones, eso sucede ahí. Ya hemos tenido en un momento dado un decreto, el decreto fue inconstitucional, ya nos hemos sentado a acuerdos, más acuerdos con la gente del gobierno y al final tuvimos que llegar al Parlamento. Cuando llegamos al Parlamento se desata la ola de la protesta en los cuales varios representantes, digamos, de los grandes empresarios tienen potestad de manipular medios, de manejar inclusive al Poder Ejecutivo, y esa gente le echa la culpa al presidente. Ujú. Ya teníamos instalada la problemática en las calles y en el Parlamento, Ya. pero al final el presidente también tiene su culpa, en cierta manera, por no controlar que los organismos del Estado no cumplan. Ujú. Y entonces él ahí es donde se ve la necesidad de emitir este decreto, ¿verdad? De hecho, él nos ayudó a nosotros a sentar las bases de este acceso al Parlamento, de llegar hasta el Parlamento. De hecho, él ha trabajado en ese sentido, pero en última instancia este decreto acá parece como que cae así medio colgadito nomás ahí, no tiene casi un significado, porque en realidad lo que tiene que salir es una ley para que tenga fuerza obligatoria. El presidente no tiene entre sus atribuciones fijar los mecanismos que está fijando. Ese decreto no tiene, digamos, el elemento coactivo como para sancionar, digamos, la infracción. Tampoco tiene la posibilidad de ser algo que pueda permanecer, porque habla de que vamos a sentarnos a hablar de las cuestiones técnicas de nuestro precio, pero en realidad nosotros los transportistas que estamos pidiendo atención, otra vez tenemos solamente 2 lugarcitos en un grupo de muchísima gente. Ujú. O sea Esa es la que realidad. están entonces ahí nomás, por llamar de alguna manera, ahí nomás. Y vamos a hacer como que nuestro país pues está lo también ahí, no Ujú, diferencia mucho el tema político partidario del político nacional, ujú, ¿verdad? Escuchamos, por ejemplo, digamos, a políticos que salen a hablar y que si tiene que ser libre por la ley de la oferta y la demanda, y ujú, a negar y a negar y a negar la existencia de un problema del mercado, ujú, ¿verdad? El problema del mercado es real. Tanto la oferta como la demanda está en manos de los grandes. ujú. Nosotros no tenemos incidencia, ni siquiera en la fijación y menos en la sanción y menos en el control. O sea que, y más aún con que el país es un país productivo. Nosotros todos dependemos de esa producción agrícola. Así ¿Por mismo. qué no abocarnos a fijar reglas claras? Por más de que nos lleve 15 días con manifestantes en la calle. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Nosotros no tenemos que ser una molestia. Somos parte de la cadena productiva. Tenemos el derecho de ser escuchados. Pienso que Ujú. ¿Qué acciones futuras hay o inmediatas con respecto a este decreto? Al final no se logra la ley. ¿Qué van a hacer ustedes como asociación, como gremio? ¿Qué van a establecer? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Van a seguir peleando? ¿Esto va a parar ahora? ¿Van a volver? bueno, ahí otra vez voy a pin, parar la pelota, voy a tranquilizar un poquito el tema y vamos a hablar de la realidad, de lo que Ujú, pasó internamente. ujú, Nosotros como transportistas somos varios gremios que se han ido instalando a instancias justamente de toda esta problemática en cada punto de embarque y en cada punto de desarrollo del país. ujú.
¿Y eso qué significa? Antes nosotros no teníamos organizaciones, ni gremios, ni sindicatos, ni nada. Nos hemos estado rejuntando y en cada punto ya hay un grupo, no sé si te das cuenta. Sí, totalmente. ¿Verdad? Porque tenemos los de San Pedro, los de Guayaquil, todo, en cada punto encontrás una organización. Sí. Ese grupo de organización también evolucionó en que hoy por hoy hay prácticamente 3 federaciones. No. Una, la FEDECAP o la FETRAPI, y hay otra federación en formación que sería la UNICAP, Unión de Camioneros del Paraguay, que digamos aglutina otro sector de la producción desde el departamento central. No. Este grupo de personas hemos estado trabajando cada uno por nuestra cuenta para hincar un poco al gobierno a que actúe y al mercado y un montón de cosas, hasta el punto en que nos peleamos. Vamos a ser sinceros. Sí, es que son varios y es difícil uno contra realmente. otro. Sí, digamos, el liderazgo era un poco cuestionado. No sé si ustedes saben que tenemos 2 comandantes y unas cuantas generalas, ¿verdad? Lo que sí que un poquito, hasta que se hizo una primera reunión en Coronel Orriedo, una asamblea, Sí. una segunda asamblea en Capi Ibarú, y se selló el pacto, y ahí estamos trabajando juntos, unidos, bajo un, digamos, un control de todos los directores o los presidentes de las asociaciones. Este grupo de gentes, antes de iniciar el proceso parlamentario de ley, hemos analizado de cuál sería, digamos, cuáles serían los pasos y los planes para tratar este tema. Sabíamos que íbamos a tener resistencia, sabíamos que el proceso legislativo es largo, pero la Asamblea decidió ir por eso, para definitivamente resolver el problema y tratar de entrar en una formalidad. Ese es el punto. Hoy por hoy, ahora, con este resultado, agradecemos lo que hizo el presidente, por lo menos para dejar que la gente deje de decir que él no hace nada, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? La mesa que ellos quieren instalar lo hacen para dentro de 15 días. O sea, 2 semanas en los cuales supuestamente vamos a instalar una mesa. Imagínense más cuánto tiempo nos va a llevar sacar un resultado. Termina otra vez la zafra, vamos a llegar a noviembre, diciembre, el mercado internacional ya va a fijar precios. El proceso parlamentario, en 10 días tienen que estar culminando los procesos de audiencias públicas y tienen que llamar a una resolución final. Prácticamente ambas cámaras están trabajando a full y si Dios y la Virgen permite, vamos a procurar de que esos 10 días se acorten, ¿verdad? Claro. Pero en síntesis, la movilización no se levanta porque el compromiso ha sido uniforme en ese sentido. No lo estamos haciendo para crear tumulto en el país, ni para solamente levantar a los terroristas, lo que fuere, las cosas que dicen de nosotros, sino venimos con un objetivo bien claro: buscar un mecanismo que nos equipare a nuestros, digamos, nuestras contrapartes, vamos a decir, clientes, de manera que después de esto podamos ir mejorando y formalicemos todo el sector, para que Paraguay gane y deje de ser, no sé, es una vergüenza a nivel internacional. No tenemos forma de encarar nada a nivel comercial y solamente eso falta. Ya. Correctísimo. Más claro, agua, ¿verdad? Bueno, agradecida por este tiempo, por este contacto. Esto se va a reflejar nuevamente en nuestras redes sociales, así que toda la gente que nos estaba viendo y escuchando van a poder leer. Y estamos a las órdenes siempre, señora Liz, aquí es DPS, y vamos a hacer justamente el seguimiento, el acompañamiento de esto, porque es algo que no solamente le afecta a ustedes, sino que a nivel país, a nivel nacional, así como usted mencionaba, no es menor la incidencia que tiene. Así que vamos a estar expectantes de las resultas y ojalá sea favorable también para ustedes y para todo el sector. Quería agregar una cosa, Sí. Hay muchos detalles técnicos en el contenido de esa ley que se presentó que no salen a relucir en la prensa porque son detalles técnicos, pero no solamente es buscar un precio ni un costo, sino hay una serie de mecanismos propios de nuestro dinamismo, de nuestro trabajo en sí, digamos que tiene la intención y la visión de poner unas reglas claras para ambas partes. Pedimos a la prensa, por favor, que busque la manera de armonizar esto, porque realmente necesitamos de todos.
necesitamos ayudarnos y alguna solución tiene que haber. Totalmente. Si no es escribiendo de un lado para otro con un punto más o coma menos, pero alguna solución tiene que haber. Y después ponerla en práctica va a ser otro trabajito. Sí, pero ya vamos a totalmente. estar sentando las bases de un principio armónico en el país. Es cierto. Háganos llegar, por favor, esos detalles que usted menciona. Nosotros vamos a hacerlo público a través de nuestros medios, nuestras redes, ¿sí? Entonces va a estar disponible también. Háganos llegar eso en el número de teléfono de contacto donde hicimos ahora a través de producción ¿Sí? y con gusto vamos a estar publicando. Les voy a pasar, voy a hacer algunos relatorios para que les pueda dar utilidad solamente sobre el contenido de la ley y de manera que puedan tener también una idea clara de lo que está sucediendo. Correctísimo. Gracias, señora Liz, por su tiempo. A las órdenes, a las órdenes. Lo escuchaste aquí en PDS. Bueno, la señora Liz de Plante de Aje Trapar claramente